contemplar. Familia, amigos, les saluda la hermana Miluska. Pertenezco al Ministerio de Mujer de Gracia de la Iglesia Reformada Gracia Urbana. Bueno, ahora les voy a compartir mi devocional, pero antes, si me acompañan con una oración, si me siguen, por favor. Señor Jesús, te pedimos, te encomiendo, Señor, mi persona para que pueda yo dirigir tu palabra y que pueda llegar, Señor, el mensaje, tu mensaje a los corazones de las personas que la escuchan. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, he escogido la palabra Hechos, capítulo 16, del 11 al 40. Se titula Pablo y Silas en la cárcel. Vamos a leer 3 versículos para más o menos ver más o menos de qué se trata mi reflexión, y de ahí les voy a contar, les voy a hablar sobre el contexto. El versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bueno, pero ¿por qué Pablo y Silas llegaron a una cárcel? ¿Por qué fueron encarcelados? Bueno, les voy a contar. Pablo y Silas, ellos en su misión como misioneros, llegaron al pueblo de Filipos. Y ellos siempre salían en el pueblo a predicar la palabra, a estar en oración. Mucha gente que los seguía se convertían. Pero había una muchacha que todos los días salía. Esta muchacha cuenta la historia que tenía un espíritu de adivinación. En otras versiones dice que tenía un demonio. Y todos los días esta muchacha incitaba a la gente diciéndole que Pablo y Silas eran unos enviados del Altísimo y que venían a dar un mensaje de la salvación. Pablo, un poco incómodo, se acercó a la muchacha y ordenó al espíritu de adivinación que se retire, en el nombre de Jesús que se retire, y el demonio se retiró. Pero para esto esta muchacha trabajaba para sus amos. Estos amos, al ver de que la muchacha ya no tenía el espíritu, ya no tenía, como decir, la fuente de ingresos, se enfurecieron mucho y apresaron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades. Y le dijeron que ellos estaban incitando a la gente, hablándoles de sus propias costumbres y hablando mal de los romanos. Entonces las autoridades se molestaron, apresaron a Pablo y a Silas, les quitaron la ropa y les azotaron con palos. Después de esto, los llevaron a encarcelar. Ellos fueron encarcelados en una celda muy oscura, en un lugar muy al fondo de la cárcel y en un lugar muy oscuro, y fueron encadenados de los pies. Pero Pablo y Silas, ellos, a pesar de donde se encontraban, ellos comenzaron a hacer cánticos a Dios, comenzaron a orar y lo hacían con mucho gozo. Pero ¿qué pasa al día siguiente? Al día siguiente hubo un terremoto muy fuerte que movió los cimientos de la cárcel, que abrió las puertas y los desencadenó a todos los presos. El carcelero, al ver esto, que todas las puertas estaban abiertas, pensó de que todos los presos se habían ido. Agarró una espada y quiso suicidarse, quiso matarse. Pero Pablo le dijo: no lo hagas, acá estamos todos, no nos hemos ido. Entonces el carcelero se va con una luz que lo alumbra hasta donde estaba Pablo, que era una celda oscura, y lo vio a Pablo y que todos estaban ahí en la cárcel. Entonces lo único que hizo fue arrodillarse y le dijo: Señor, ¿cómo puedo yo obtener la salvación?
Entonces Pablo le dijo, solamente tienes que recibir a Cristo y tienes que venir con él. Le dijo, entonces el carcelero los invita a su casa, y les ayuda a curar sus heridas que tenían Pablo y Silas. Y allí Pablo comparte la palabra con la familia del carcelero, y todos se convierten. Y también son bautizados ese mismo día todos, y tenían mucho gozo, cuenta la historia. Bueno, llegando acá, ya vemos que, bueno, ya el carcelero, una vez de que recibió la noticia de las autoridades de que ya que Pablo y Silas ya podían retirarse, que ya los sacara de la cárcel, y el carcelero les comunicó. Bueno, hasta ahí podemos llegar contando la historia por qué Pablo y Silas fueron encarcelados. Bueno, mi reflexión ahora se llama el mejor lugar. El mejor lugar es donde Dios quiere que yo esté, ahí donde esté obedeciendo su voluntad. Vemos ahora de que Pablo y Silas fueron dos personas cristianas que amaban a Dios, y a pesar de las circunstancias, ellos, a pesar de que estaban en un lugar oscuro y encadenados, vemos que ellos con mucho gozo cantaban al Señor, oraban al Señor, conversaban con Él. ¿Y por qué? Porque ellos como cristianos tenían una esperanza de que después de que pase lo que les pueda pasar, ellos iban a estar algún día con el Señor. Iban a gozar de esa paz que en este mundo no nos da. Iban a gozar del amor de Dios. Entonces, toda esa esperanza, ellos anhelaban mucho, ¿no? Entonces vemos ahí cómo es el actuar de dos personas cristianas. Ahora vemos el otro caso de una persona inconversa, que no conoce de Cristo, como el carcelero, que una vez en el sitio que Dios lo puso a trabajar ahí, conoce dos personas que le hablan de Cristo, y él ve todo lo acontecido y se ve en una situación de que quiere conocer de Cristo y se convierte, ¿no? Hermanos, nosotros ahora en estos momentos, ¿dónde estamos? ¿En qué lugar Dios nos ha colocado? Bueno, yo diría, yo estoy en una cuarentena en casa. Nosotros obedecemos y compartimos todos los días devocionales para estar siempre en contacto con el Señor, escuchando música de alabanza, viviendo con gozo estos momentos. Quizás para muchos que hayan sido contagiados de este virus, o quizás hayan sido víctimas, pero sabemos nosotros, los creyentes en Cristo, que a pesar de estas circunstancias, a pesar que quizás hayamos sido víctimas, sabemos a dónde vamos a ir. Sabemos de que el reino del Señor nos espera, y Dios nos espera siempre con los brazos abiertos. Quizás tú, hermano, que no conoces a Cristo y estás en tu casa, pasando esta cuarentena, es la voluntad del Señor. Te invito a que conozcas de Cristo, así como el carcelero vino y preguntó, ¿cómo obtengo la salvación? Pues yo te digo, la salvación es por medio del Señor Jesucristo. Reconocer que somos pecadores, reconocer que somos malos en esta vida, y venir a Cristo y entregarlo todo, nuestros pecados a Él. Y Él sé que Él nos recibirá con los brazos abiertos. Y de ahí, así, con Cristo estamos más que seguros. Quizás el lugar donde Dios quiere que estés es en una cárcel, es en un hospital, pero es el mejor lugar en que Dios quiere que tú estés, porque quizás allí es donde tú quieres comunicarte con el Señor, porque Él es el creador de todos,
Quizás ahí es donde muchos van a conocer a Cristo, van a querer conocer de Jesús Cristo. Pues yo les invito a que recordemos siempre a Pablo y a Silas, a pesar de las circunstancias que vivieron, estando en una celda oscura, encadenados de pies, pero ellos, a pesar de esas circunstancias, con mucho gozo, con mucho amor, cantaban cánticos a Dios, alababan al Señor, oraban y tenían mucho gozo en el Señor. Les invito a recordarlo siempre. El lugar donde Dios quiere que estés es el mejor lugar. Amén.